después de haber agotado varias instancias de diálogo, buscando encontrarnos con el señor ministro y con las autoridades del ministerio por la situación de precarización de los trabajadores de SENAF de acá de Córdoba. Esta carátula significa la condición mía, soy monotributista, un montón de compañeros que están no solamente en SENAF, sino en distintas reparticiones y dependencias de acá de la provincia de Córdoba. Somos monotributistas, por eso somos monas. Nosotros desarrollamos las mismas actividades que otros compañeros de planta o contratados por un sueldo que está por debajo de la mitad de lo que ellos cobran. No tenemos cobertura, no tenemos seguro, no tenemos obra social, no accedemos a los mismos beneficios que los trabajadores en blanco. En Penal Juvenil nosotros hacemos el abordaje y acompañamiento a los jóvenes en conflicto con la ley y trabajamos con las familias, tratando de que estos jóvenes, una vez que se resuelva su situación procesal, puedan volver a su familia o a su casa. Entonces nosotros hacemos el acompañamiento que se llama territorial. Soy parte de los equipos técnicos de SENAF Penal Juvenil. Efectivamente, yo he desarrollado mis actividades en SENAF Penal Juvenil y hace más o menos 15 días me pasan a un programa que pertenece a SENAF Protección de Derechos y es un programa donde trabaja en la calle, es decir, tratando de detectar casos de niños y niñas adolescentes que estén en situación de calle, realizando actividades informales, laborales o pidiendo. Entonces, ante mi situación como monotributista y al no contar con ningún tipo de cobertura, mi pregunta fue qué seguro podría acceder yo para poder realizar tranquilamente mis actividades laborales, sobre todo en esta situación de pandemia, porque en realidad nos tenemos que cuidar nosotros, cuidar a los otros y cuidar a nuestras familias. Concretamente estamos realizando este corte de calle con una radio abierta para, en primer lugar, visibilizar dos situaciones graves que han sucedido la última semana en el organismo, que tiene que ver con el despido de una compañera afiliada de la SENAF, sin motivo, sin causa, de manera arbitraria, y por otro lado el traslado compulsivo de una delegada de ATE que ha sido sacada de su puesto de trabajo que tiene hace años para ser trasladada a un lugar que está en la otra punta de la ciudad y que no tiene nada que ver con su especificidad profesional. Así que bueno, en ese marco venimos a reclamarle al ministro de Justicia que revea esta actitud y exigirle que prontamente restituya a la trabajadora en su lugar de trabajo y que vuelva a modificar claramente el traslado de la delegada, porque es grave, una política antisindical y eso viola cualquier legislación laboral. Y por otro lado, venimos centralmente a plantear la grave situación que vive el organismo, problemáticas de arrastre que tiene la SENAF. Concretamente tiene que ver con la altísima precarización laboral, que en realidad es un término elegante para decir que más de la mitad de los trabajadores y trabajadoras de la SENAF están en negro, monotributistas, la mayor parte de ellos, algunos con figuras de becarios, otros como voluntarios, entre comillas, que cobran 7.700 pesos, es decir, salarios de miseria indignos que está pagando el gobierno de Córdoba. Por otro lado, las pésimas condiciones laborales, más en un contexto de pandemia, en donde necesitamos proteger a las trabajadoras y a los trabajadores con medidas de bioseguridad, insumos de prevención, eso no ocurre. Por otro lado, la sobreexplotación laboral que hay, no se cumplen las horas específicas que dice la ley. Y bueno, en ese contexto hay un desprecio por parte del gobierno provincial hacia la política pública, hacia nuestros sectores populares. Convengamos que la SENAF trata problemáticas de sectores postergados de la sociedad, con violencia de género, con violencia infantil, con abandono, bueno, situaciones muy extremas que ameritan a que las profesionales, las trabajadoras, los trabajadores puedan cumplir realmente la tarea como se debe. Bueno, evidentemente hay una falta de política sistemática por parte del gobierno para fortalecer esta área y sobre todo en el contexto de una pandemia, en donde claramente los sectores populares
no pueden vivir este aislamiento, esta cuarentena como viven los sectores altos, sino que en las barriadas, que es lo que no visitan los funcionarios, las barriadas populares de los márgenes de las ciudades más grandes de Córdoba, hay pobreza, hay desigualdad social, hay hacinamiento, no hay trabajo, está el gatillo fácil, está la droga. Bueno, se ve que a Schiaretti no le importa cuidar la niñez y la adolescencia de los cordobeses y las cordobesas, por eso tiene claramente a los trabajadores en estas condiciones. No es casualidad que el 10 de agosto ATE le presentó una nota a Piñero, que es el secretario de la CENAF, pidiéndole en un petitorio justamente modificar las pésimas condiciones de trabajo y en donde solicitábamos una audiencia para plantear en el diálogo estas situaciones, ¿no? Abuso laboral, acoso laboral, destrato, maltrato por parte de los funcionarios a las trabajadoras y los trabajadores. La mayoría de quienes prestan servicios en la CENAF son mujeres. Vaya casualidad en un momento de avanzada del movimiento feminista y de reivindicación de los derechos de las mujeres que este sector sea tan maltratado por la patronal. Y en ese contexto Piñero nos responde con un despido y el traslado de la delegada. Así que, bueno, entre comillas, casualidad que la respuesta del gobierno intenta claramente mostrarle miedo al resto y al conjunto de los trabajadores y trabajadoras para que no se organicen en lucha. Ante ese marco, hemos dispuesto desde ATE claramente a hacer pie en este sector tan postergado. Claramente toda esta situación no se hubiera sucedido de manera mágica si no hubiera habido connivencia de la burocracia sindical. Claramente el CEP ha tenido políticas concretas para precarizar, para tercerizar y que eso genere disciplinamiento hacia los trabajadores. Así que bueno, en ese contexto hacer pie, fortalecernos con afiliaciones, sacando delegados y delegadas y bueno, hoy estamos acá para ya no hablar con Piñero porque claramente le pedimos una audiencia y nos contestó con un despido y un traslado de la delegada que tiene fueros y tiene tutela sindical, es decir, que tiene un amparo para poder participar política y gremialmente y bueno, venimos a pedir concretamente en esta radio abierta, en este corte que estamos haciendo en calle Alvear del 100, que nos reciba directamente el ministro de Justicia, señor López, para que podamos tratar estos temas y todo lo planteado en el petitorio, porque claramente, digo, ahora se nos cambia la agenda. Nosotros fuimos pidiendo reivindicaciones laborales y nos contestan para ahora salir a la resistencia a levantar un despido y un traslado. Así que bueno, en ese contexto acá estamos desde ATE hasta poder ver si hay voluntad política de diálogo y si no, seguramente se definirá un plan de lucha. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora, porque si no, cuando esta calma sola llora, hay que sacarlo todo afuera, como la primavera.